Hola, ¿cómo están? Hombres y mujeres de ciencia. Les saluda Ricardo Villacrés, presidente de Investigarte y su tutor de investigación. El día de hoy continuamos con nuestro segundo video de la serie de revisión de literatura. El día de hoy, en un taller práctico, les mostraré cómo construir el estado del arte o el estado de cuestión, que no es otra cosa que las referencias de los autores que han investigado acerca del tema de investigación que yo he elegido. Entonces, sin más que decir, comencemos el video justo ahora. Bueno, mis amigos y amigas de ciencia, este es el vídeo número 2 de 3 referente a la revisión de literatura. Hasta ahora ya hemos conceptualizado lo que es la revisión de literatura, hemos identificado en qué momento debemos revisar la literatura, también hemos hablado de dónde buscar información para mi revisión de literatura. En todo caso, esta parte de la revisión de la literatura corresponde a la identificación de los autores que han abordado de alguna manera u otra mi tema de investigación. Cualquiera fuera el nombre, marco de referencia, marco referencial, referentes empíricos, estado del arte o estado de la cuestión, aquí abordamos o identificamos todos los autores que han estudiado mi tema de investigación. Para comenzar, repasemos el proceso de revisión de literatura. El primer paso es explorar la literatura. El segundo paso corresponde a la organización de archivos. El tercer paso corresponde a la primera revisión, la detección de literatura pertinente y el descarte de la literatura no pertinente. Ya a estas alturas comenzaremos a redactar el estado del arte. Cuarto paso, la segunda revisión, que ya corresponde a una lectura más profunda en donde identificamos modelos, variables, métodos, instrumentos de recolección y análisis de datos. Esto ya corresponde a la estructuración de mi marco teórico, lo cual analizaremos en el próximo vídeo. El quinto paso corresponde a la esquematización, vertebración o mapa de la literatura, que no es otra cosa que la graficación de toda la literatura revisada. El sexto paso es específicamente acerca de la construcción del marco teórico. Y finalmente, pues en este proceso, si hace falta información, deberemos repetir la búsqueda. Entonces, ya que hemos visto el proceso completo, vamos al primer punto, que es la exploración de la literatura. Cuando hablamos de exploración de literatura, estamos hablando acerca de la primera revisión. Como bien lo dice, voy a identificar, antes de comenzar el proceso formal de revisión de literatura, yo debo de identificar mis palabras claves o los términos clave que guían mi revisión de literatura. Una vez que hemos identificado las variables sobre las cuales vamos a trabajar, lo mejor que puedo hacer a este punto es organizar las posibles palabras claves con las cuales yo voy a comenzar mi búsqueda en los motores de búsqueda, generalmente en Google. Entonces, yo suelo hacer una lista como la que les voy a enseñar. Como vemos aquí, las posibles palabras claves para el tema crecimiento económico y calidad ambiental. Por obvias razones, las dos palabras claves o los dos términos claves importantes por los cuales voy a comenzar son las dos variables, es decir, tanto crecimiento económico como calidad ambiental. A partir de eso, obviamente, yo comenzaría a conceptualizar, a definir las variables de estudio. De ahí continúo con el resto de términos que podrían estar relacionados. Como yo les dije, la búsqueda para mí es sistemática. La información que requiero en la problemática no es la misma que requiero en el marco teórico, contextual, como ya les mencioné. Al final, ustedes tendrán una lista así. Entonces, pueden ver, por ejemplo, que las posibles palabras claves para este tema en la problemática sería
Crecimiento económico y calidad ambiental, ya lo dije, son las variables. Definición de crecimiento económico, definición de calidad ambiental, cifras, datos de crecimiento económico. Como el estudio va a ser en Ecuador, obviamente necesito datos de Ecuador. Desarrollo económico en Ecuador, calidad ambiental en Ecuador, cifras de calidad ambiental en Ecuador, normativa de calidad ambiental. En general, en la problemática uno tratará de identificar de la revisión de literatura principalmente cifras, datos actuales acerca del problema en cuestión. Si el trabajo es de investigación básica, estos datos deberán apuntar a la brecha en el conocimiento, es decir, qué es lo que no se ha investigado que requiere investigarse. Si es más aplicada, yo tendría que buscar datos, obviamente, que identifiquen una anomalía, una deficiencia de los indicadores claves de gestión, como ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, como ustedes ven, las palabras claves en la problemática son más hacia datos, cifras y definiciones, porque uno debe de contextualizar el problema. Una vez que ya tengo los términos, tanto para la problemática como para los marcos, observen que los datos, o más bien las palabras claves que yo utilizo para los marcos, ya apuntan más hacia modelos, teorías, dimensiones. Seguimos con los conceptos, por supuesto, de cada una de las variables. Si se dan cuenta, conceptualizaciones, definiciones, dimensiones, teorías, modelos, indicadores. Aquí también podría tener instrumentos, pero acá con indicadores ya podríamos saber cuáles son indicadores de crecimiento económico, indicadores de calidad ambiental y en fin. Aquí también podemos hacer, dependiendo del tipo de investigación, la búsqueda de los instrumentos, por ejemplo. Instrumentos o técnicas para medir el crecimiento económico y la calidad ambiental. Y así, en tal caso, lo que les quiero decir con esto es que el primer proceso de la revisión de la literatura es hacer una lista de las posibles palabras claves. Una vez que ya tengo las palabras claves, vamos a las búsquedas. Entonces, de nuestra lista de palabras claves, comenzamos la búsqueda. Digitamos las primeras, bueno, las podemos copiar. En tal caso aquí las voy a digitar. Crecimiento económico y calidad ambiental. Como les dije, estoy buscando en primera definiciones, entender un poco la problemática, entender las variables de investigación. Miren cómo yo organizo. Para no perder tiempo, generalmente leo los títulos y las metadescripciones. Y a partir de los títulos y las metadescripciones, empiezo clic derecho y abrir en nueva ventana. Para tener, en nueva pestaña, perdón, para tenerlos organizados y luego empezarlos a leer más en profundidad. Lo que primero hago es agotar las búsquedas por palabra clave. Cada palabra clave me va a determinar un número de resultados. Entonces, una vez que yo obtengo los resultados de las búsquedas, como les digo, hago clic derecho y abro en nuevas pestañas. Seguimos. Puedo también hacer el filtro por el tipo de archivo. Como ustedes vieron, puse la extensión PDF. Y ahora me están dando también archivos solamente con extensiones PDF. Aquí ustedes tienen que cuidar un poco la fuente también. No todo lo que les presentan los motores de búsqueda les va a servir. Una vez que ya he agotado las búsquedas, pues empiezo a revisar archivos, o más bien pestaña por pestaña, para ir seleccionando cuáles son los documentos que me podrían servir. Entonces, como ustedes ven, empiezo a descargar. Aquí tenemos los documentos, como les voy diciendo, documento por documento, los que me podrían ir sirviendo. Ok, una vez que los descargamos,
debemos de empezar a organizar nuestros archivos. Esa es parte del proceso de revisión de literatura, la organización de los archivos. Entonces, vamos a organizar los archivos. Ustedes pueden organizar los archivos de su literatura dependiendo de cómo ustedes gusten. Lo pueden hacer por fecha, lo pueden hacer por autor, lo pueden hacer por journals de búsqueda, pueden ser, o como lo hago yo, si ya tengo una lista de palabras claves, entonces hago la organización de acuerdo a las palabras claves de búsqueda. Y así ustedes ven que voy agregando los archivos que se van encontrando en cada palabra, en cada término clave de búsqueda. La idea es que yo pueda luego revisarlos con mayor profundidad y relacionarlos a la temática que estoy investigando, a las variables. Entonces aquí tenemos crecimiento económico y calidad ambiental. Y vamos a poner todos los archivos que encontramos relacionados con esos términos de búsqueda. Ok. Entonces tenemos el tema y la primera búsqueda, la primera carpeta con los primeros términos. Y vamos a ir guardando todos los archivos que me he encontrado en la búsqueda con esos términos claves. Los descargamos y los guardamos y los tenemos organizados para luego profundizar en la búsqueda. Recuerden que todavía tenemos que seguir investigando las demás palabras claves. Entonces, lo ideal aquí es organizarnos. Pueden aprovechar para suscribirse a nuestro canal y presionar la campanita para que estén informados de más videos como estos. Sigamos entonces con nuestra revisión de literatura. Como yo tengo que volver a hacer la búsqueda por nuevas palabras claves, lo que suelo hacer es cerrar todo para no saturar el buscador. Entonces cierro todo y comienzo una nueva búsqueda. Vamos de la lista de palabras clave. La lista de palabras claves. Ok, seguimos con la siguiente búsqueda. Y agregamos la extensión PDF para que los archivos que nos entregue la búsqueda sean solo en PDF. ¿Por qué en PDF? Porque la mayor parte de los documentos que se presentan en journals, en repositorios de investigación, son obviamente en PDF. Entonces ahí le estoy pidiendo al buscador que me dé solamente documentos en PDF. Ok, seguimos. Como ustedes ven, bajo el siguiente término de búsqueda, como ustedes pueden ver, bajo el siguiente término de búsqueda, seguimos guardando los demás archivos. Bueno, este no me puede servir. Los que no les sirven, simplemente los descartan y seguimos con el siguiente. Traten de buscar, por supuesto, archivos que vengan o documentos que vengan de journals, que por lo menos tengan autores y años. Es lo mínimo que uno puede referenciar. Obviamente aquí hay que tener en cuenta la calidad también de la fuente. Ya de eso hablaremos en un futuro video. Hay mucho que explicar aquí. Hoy estamos en el taller práctico. Bueno, y así ustedes verán que repetimos el proceso con todas las palabras claves. Y vamos organizando nuestros archivos. Me olvidaba. Si de entre las búsquedas, principalmente cuando hago referencia a datos, yo obviamente recomiendo consultar de fuentes secundarias oficiales. Y estas fuentes secundarias oficiales sí suelen tener informes. En tal caso yo organizaría los informes también dentro de las búsquedas en las carpetas. Pero si no, si existen solamente datos en sitios web oficiales, la recomendación es hacer una lista igual de URLs, la llamada linkeografía. Entonces hago una lista de los enlaces que he consultado en la revisión de mi literatura, para luego hacer la respectiva referencia. Como ustedes ven, organizo bajo la temática cifras de crecimiento económico en Ecuador y anexo los enlaces. Y obviamente guardo eso en una carpeta que diga cifras de crecimiento económico en Ecuador. La idea es ser organizados, que cada vez que yo necesite consultar nuevamente mis archivos, mi literatura, mis documentos, mis datos, yo pueda ir sin perder tiempo. Lo pueda hacer sin perder tiempo. Como ustedes vieron, en el marco teórico
las búsquedas son diferentes a la problemática. En tal caso, ya suponiendo que estuviéramos en la revisión de literatura para la construcción de los marcos, ustedes ven que las palabras claves cambian, como ya les dije. Buscaríamos teorías, dimensiones, modelos teóricos, modelos estadísticos, instrumentos de medición, técnicas de medición sobre la problemática tratada o sobre las variables estudiadas. Entonces busco definiciones, como ya les dije, modelos, teorías, instrumentos, técnicas, que podría yo luego referenciar, por supuesto, en mi investigación. Pero el proceso, como se dan cuenta, sigue siendo el mismo. Hasta ahorita solo estoy organizando los archivos. No he leído uno solo los estoy organizando. Como les decía, al final les va a quedar una carpeta así. Aquí la he puesto en el escritorio para más fácil acceso. Ustedes sabrán dónde lo organizan. Pero ahí ustedes pueden ver los términos claves organizados. No he terminado, no he completado el ejercicio, pero ustedes ya saben cuál es el proceso y cómo es la idea. El siguiente paso aquí es organizar un documento. Así como organicé el documento de palabras claves, ya deberé empezar a redactar, o ya podría empezar a redactar a partir de que leo la literatura, a partir de que ya comienzo a revisar, ya podría ir redactando mi estado del arte o marco referencial o estado de la cuestión. Entonces, ya hemos hecho el primer paso, que es la exploración de la literatura. Ya hemos hecho el segundo paso, que es la organización de los archivos. Ahora vamos al tercer paso, que tiene que ver con la primera revisión. Es decir, aquí en este caso ya vamos a detectar la literatura pertinente y descartar la literatura no pertinente. En este proceso, ya en este tercer paso, nosotros ya podemos empezar a construir nuestro estado del arte, o marco referencial, o estado de la cuestión, como ustedes lo quieran llamar. Pero ya podemos identificar qué autores han estudiado mi tema de investigación y en qué años, y sobre todo qué propósitos, qué metodología aplicaron y qué resultados han obtenido. Entonces, a partir de aquí yo ya empiezo a tener referencias. Independientemente del formato, yo he visto que el formato a veces de las universidades pone al marco teórico antes que un marco referencial, antes que los referentes empíricos o estado de la cuestión. Si ese fuera el caso, en donde ustedes tienen el marco teórico primero, así lo tengan primero, no pueden construir un marco teórico, o no lo veo conveniente, hasta que primero construyan su estado del arte, hasta que sepan quiénes han estudiado lo que ustedes están estudiando. Por obvias razones, primero sabré quién estudió, cuál fue su propósito de estudio, cómo lo hizo y qué resultados obtuvo. Y a partir de eso, al profundizar la lectura, ya podré yo empezar a construir marcos teóricos. Pero por ahora, lo primero que tengo que hacer es identificar el estado del arte. Y en este tercer paso, en la primera revisión, ya lo puedo comenzar a hacer. Para lo cual, lo que recomiendo es hacer exactamente lo mismo que hicimos con las palabras claves. Abrir un documento aparte que se llama estado del arte. Y a medida que vamos a revisar, ¿qué vamos a revisar y dónde vamos a revisar en los documentos? Vamos a revisar 3 cosas que ya los mencioné. Se los repito puntualmente: objetivo, metodología y resultados de la investigación de los referentes que ustedes tienen. Entonces, identificaremos en dónde, en el resumen. No debo de hacer una lectura más allá del resumen. Si el resumen no contiene los elementos que les estoy pidiendo, objetivo, metodología y resultados, tal vez habría que evaluar si es un documento válido. Si a ustedes aún así les interesa seguir investigando más sobre ese documento, lo pueden seguir haciendo tal vez al analizar más profundamente la introducción o las conclusiones. Pero si el resumen no les dice objetivo, metodología y resultados, mi consejo es
que pasen a otro documento. Antes de esto, como yo estoy organizando mis archivos, empiezo ya a seleccionar cuáles son los aceptados y los rechazados. No de todos los documentos que acabo de guardar en mis archivos me van a servir. Por lo tanto, debo empezar a filtrar. Como les dije, si no encuentro objetivo, metodología y resultado, yo podría ponerlo ya en la carpeta rechazada. Una vez que hemos organizado nuestros archivos, elegimos de entre los artículos aprobados y seleccionamos los que nos van a servir para nuestro estado del arte. Aquí les quiero presentar una ficha que nos sirve para organizar de manera más práctica, más gráfica, nuestro estado del arte. Pueden ver que contiene autor, año, país, el título del artículo, objetivo, metodología, resultados, también las limitaciones del estudio y recomendaciones para futuros estudios. Llenando esta tabla, al final tendremos nuestro estado del arte. Entonces seguimos, vamos al gestor de Microsoft Word, el gestor de documentos, y empezamos a llenar según el tipo de archivo que tenemos. En este caso es el capítulo de un libro, así que bueno, vamos a seleccionar capítulo de libro. Entonces llenamos la ficha, llenamos los datos, autor, título del libro, autor del libro, título, el año y los demás datos que corresponde. Siempre es importante utilizar el gestor bibliográfico que lleva Microsoft Word, aunque también podemos hacer lo mismo a través de otros gestores bibliográficos, algunos que manejan bases en la nube. Por ejemplo, tenemos Zotero, Mendeley, que son gestores bibliográficos de igual manera, van creando la biblioteca de los archivos que voy revisando. Pero en este caso yo prefiero utilizar el gestor que viene en Microsoft Word. Entonces, como ustedes ven aquí, estoy llenando los datos. Una vez que los lleno, acepto. Y ahora sí, vamos a utilizar la referencia, el autor, insertar cita. Tenemos autor, año y seguimos llenando los datos. Tenemos que buscar, bueno, el título del artículo. No todos los datos que yo voy a poner en la ficha los voy a utilizar al momento de redactar mi estado del arte. Pero esto es muy útil cuando yo, en el momento que quiero hacer la defensa, para sustentar mi marco teórico, mi estado del arte, es mucho mejor presentar la tabla que presentar texto en las presentaciones. En todo caso, buscamos ya puse el título, la ciudad. Ahora vamos pues al objetivo, el objetivo de la investigación. Aquí está. El presente artículo pretende realizar una revisión de los principales hallazgos y así seguimos y ponemos el objetivo en nuestra plantilla, nuestra ficha. Vamos a la metodología. Dice claramente que se han revisado datos, entonces vamos a poner revisión de bases de datos secundarias, revisión de literatura, revisión documental. Vamos a los resultados, los hallazgos. Lo encontramos, no está en el resumen, así que lo buscamos en las conclusiones. Listo, resultados. Ponemos los resultados más importantes. Recuerden que aquí la lectura es sistemática, uno tiene que leer o tiene que buscar para demostrar o para referenciar nuestro estudio. En este caso, pues ponemos los resultados más importantes. Vamos a las limitaciones a ver si encontramos alguna declarada por el autor. Aparentemente no hay. Vamos a las recomendaciones para futuros estudios. Aquí podemos ver, podemos recomendar a los diseñadores de políticas públicas de la región elaborar un marco de políticas integrales. Bueno, eso es una recomendación muy interesante. Aquí hay otra recomendación que podemos poner y seguimos leyendo a ver si encontramos algo adicional. En este artículo aparentemente hemos encontrado lo más importante. Así como hicimos con el primer autor, pasamos al segundo y hacemos exactamente el mismo proceso. Por cuestiones de tiempo me voy a adelantar y voy a llegar al final de la ficha, solo con los archivos que tengo aquí de ejemplo, para que ustedes puedan ver. Recuerden que en el proceso
Si ustedes se quedan cortos de literatura y creen que todavía pueden seguir revisando, pues deberán levantar nuevamente más archivos y seguir este proceso hasta completar el número adecuado de referencias. ¿Cuál es el número adecuado? Pues la idea es hacer una revisión exhaustiva de la literatura, es decir, tratar de bajar toda la información disponible en las bases de datos respecto al tema. Entonces, como les decía, hacemos el mismo proceso. Aquí me voy a adelantar hasta el final. Una vez que ya tenemos llena la ficha, comienzo a construir los párrafos del estado del arte. Si van a hacer esto en otro documento, en otro archivo, pues deberán copiar las referencias que tienen en la ficha para poderlas utilizar en el nuevo archivo. Como ustedes ven aquí, señalan las referencias y ponen copiar. Y así, cuando vamos al nuevo documento, pues ya encontraremos nuestras referencias. Si ven, tengo un archivo nuevo, ya he copiado las referencias, por lo tanto, ahora sí, voy a copiar de las fichas para estructurar mi estado del arte. Copio autor, año y lo pego en un nuevo documento. Como voy a hacer énfasis en el autor, oculto el autor y el año y copio primero el nombre o el autor para luego ocultarlo y dejarlo fuera del paréntesis. Lo copio, lo pego y listo, ya tengo énfasis en autor. Entonces aquí tenemos que Sarria López, copio el objetivo. Copié el objetivo, ahora copio metodología, copio los resultados, copio las recomendaciones para futuros estudios. Y una vez que ya tengo todo el párrafo en borrador, empiezo a editar, como les decía. La idea es dar coherencia al párrafo. Por lo tanto, tengo que hacer modificaciones tanto de forma como ciertas correcciones a la redacción. ¿Ok? Arreglo el párrafo y al final, luego de haber hecho las ediciones, tendremos nuestro primer párrafo. Como ustedes pueden ver, después de haber hecho todas las correcciones, todas las ediciones, tenemos un párrafo muy bonito, bien estructurado, que dice lo que debe decir, que dice lo más importante respecto a nuestra referencia. Y así como hicimos el trabajo con el primer autor, repetimos con todos los autores que tenemos en la ficha y al final nos queda como resultado nuestro estado del arte. Recuerden que si se quedan escasos de documentos, deberán seguir haciendo una revisión exhaustiva. La idea es que esta revisión exhaustiva se haga al inicio para que no tengan que repetir el proceso. Pero como así es la investigación, a veces nos toca seguir buscando literatura hasta poder sustentar correctamente nuestro marco teórico. Una vez que tenemos el estado del arte que corresponde a todas las referencias de los autores que han estudiado de alguna manera mi fenómeno de estudio, una vez que ya tengo ese estado del arte, pues ya tendré mis referencias para poder estructurar y sustentar mi marco teórico. Por lo tanto, el marco teórico es el resultado de haber explorado la literatura, de haber estructurado el estado del arte y finalmente, después de haber revisado esas referencias que corresponden a mi estado del arte, estado de la cuestión, yo ya tendré los suficientes insumos teóricos para construir mi marco teórico, el cual pues les voy a explicar en el siguiente video. Por hoy estamos terminando esta edición. Como ustedes pueden ver, nos ha quedado un párrafo muy bonito, nos ha quedado un documento muy bonito, pues con solo 3 autores. Pero ya pueden ver ustedes cómo se hace un estado del arte bien estructurado. Entonces, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, presionar la campanita para que esperen pues el último de la serie de 3 que corresponde a la revisión de literatura. Esperemos que este video les haya servido. Entonces, a ustedes, amigas y amigos de ciencia, pues nos estamos viendo pues en el próximo video. Cuídense.